Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Marlene Arroyo, un espacio donde la palabra de Dios cobra vida, donde tu fe se activa. Dios sigue hablando hoy. La última plaga, la elección de Dios fue la santificación de los primogénitos, porque el plan original de Dios era una nación de sacerdotes, pero al final, debido al constante pecado de Israel, pues esta responsabilidad sacerdotal recayó solamente sobre una tribu, la tribu de Leví. Y ahora han salido el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y comienzan una serie de eventos sobrenaturales en esta travesía. Israel ahora va en ruta hacia el monte Sinaí, y quiero mencionarte en esta noche por lo menos 10 eventos sobrenaturales que ocurrieron entre Ramsés, la ciudad egipcia de donde salieron, y su llegada a la base del monte Sinaí. Caminaron aproximadamente 150 millas, y estos fueron los sucesos. Durante esta travesía fueron sorprendidos con la Shekinah. Fueron sorprendidos con la gloria de Dios. Porque aunque el camino sea difícil, el que te llamó te respalda. Aunque el camino sea difícil, el que te llamó siempre va a manifestar su gloria en ti y contigo. Y vamos a leer Éxodo 13. Versos 21 y 22. Éxodo 13, 21 y 22. Columna de nube, columna de fuego. Dice: de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino de día. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Pero observe cómo comienza el versículo 22. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día. Jamás la columna de fuego dejaba de guiar al pueblo durante la noche. Y es que el Señor fue el que le pidió que salieran de Egipto. El Señor fue quien le pidió que dejaran la esclavitud y que se fueran vía lugar seco a través del desierto, con una instrucción: llegar a la tierra prometida. Y yo quiero insistir en algo en esta hora: y si Dios nos llamó, Dios nos sostiene, Dios nos respalda, Dios nos acompaña, aunque el desierto sea difícil. Pero la razón por la que te subrayé la palabra jamás es que el Señor, para protegerlos y para conducirlos a través del desierto, le colocó 2 columnas de gloria. Columna de fuego durante la noche para que le alumbrara y le diera calor. Columna de nube durante el día para que le diera sombra y el calor y el sol no los fatigara. Bajito, bajito. Esto te va a ministrar mucho. Y entre ellos había gente pura, y entre ellos había gente recta, y entre ellos había gente obediente, y entre ellos había gente murmuradora, y entre ellos había gente mentirosa. Entre ellos había gente idólatra. Peor, entre ellos había egipcios, porque egipcios salieron juntamente con los israelitas. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Y jamás la columna de fuego los abandonó, y jamás la columna de nube los abandonó, porque Dios los llamó y Dios respalda. Y el Señor nunca te va a abandonar, aunque tú estés en tu proceso. Es difícil de entenderlo, yo lo sé, pero es que el Señor no te va a abandonar aunque estés en el proceso.
La gloria de Dios no te va a abandonar aunque estés en el proceso. Él sabe que estás en el proceso. Él conoce tus pensamientos. Él conoce tu corazón. Amén. Y cuando se es líder de una congregación, uno queda impresionado con estas cosas, porque gracias a Dios que nosotros no somos Dios. Porque a veces nosotros decimos, pero ¿por qué? Porque la gloria está con esa persona. Si yo conozco, yo sé. Porque la Shekinah está allí. Si yo conozco, yo sé. Ese pueblo de Israel que se iba desintoxicando, que se iba purificando a través del desierto. Ese pueblo de Israel que el Señor amó profundamente. La columna de nube nunca los abandonó, y la columna de fuego jamás los abandonó. El Señor estaba con ellos. Dios los llamó, Dios los sostuvo, Dios los defendió. El maná cayó del cielo para los rectos y para los idólatras también. Los egipcios que iban con ellos también disfrutaron del maná. Ha leído el verso que dice que la lluvia, que el sol cae para todos, buenos y malos. Esto te explica muchas cosas. No justifica nada, pero te explica muchas cosas. Escúchame bien. Y ahí está la gloria de Dios de Sucot a Etam. En Etam se manifiesta la columna de nube y de fuego para dirigir a Israel de día o de noche. Y aquí vemos la primera aparición de la gloria, de la Shekinah. La indicación visible de la presencia de Jehová con ellas. Ahora, la gloria de Dios no solamente se manifestaba así. Luego del evento más importante de la Biblia, que es la resurrección de Jesucristo, muchos teólogos afirman que este evento que voy a mencionar es el segundo evento más sobrenatural. Vamos a leer Éxodo 10, 19 y 20. Éxodo 10, 19 y 20. El Señor hizo entonces que el viento cambiara y que un fuerte viento del oeste se llevara las langostas y las echara al mar Rojo. En todo Egipto no quedó una sola langosta. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y éste no dejó que los israelitas se fueran. Entonces allí hay un viento que se levanta, un viento que se mueve, y un viento que se lleva una plaga dañina hacia las aguas del Mar Rojo. Luego en las aguas del Mar Rojo ocurre un evento sobrenatural, y es que el pueblo de Israel se detiene frente a las aguas del Mar Rojo. Pero Faraón se arrepintió, comienza a perseguirlos, y ahora ellos no saben qué hacer. Ellos saben que solamente un milagro del Señor los puede salvar. No tienen armamentos. Salieron como una muchedumbre. Están frente a las aguas del Mar Rojo, y de repente el Señor le da una orden al líder Moisés: extiende tu vara. Y ahora las aguas comienzan a abrirse, y el Señor le da una orden: que todos pasen en seco a través del Mar Rojo. Paréntesis. Yo siempre he tratado de imaginarme los pensamientos y las emociones de los israelitas de ese tiempo. Mínimo, yo hubiese pasado corriendo lo más rápido que yo pudiera. Mínimo, con el corazón acelerado, porque nunca yo habría visto algo como eso. Y mínimo yo estaría atravesándolo con miedo, con el miedo de que se cierren las aguas y yo quede allí en el medio del Mar Rojo. Por más fe que uno intente de tener en un momento así, cuando te están persiguiendo y de repente se abren las aguas y tu líder te dice que cruces por allí. Hay momentos en la vida que las rodillas van a temblar.
Hay momentos en la vida que por un lado te están persiguiendo, por otro lado Dios te abre el camino, pero no te atreves a correr por ese camino. Pero en esta historia aprendemos algo. Hay que aprender a caminar por fe en cada camino que el Señor te abra. Hay que aprender a caminar con la fe. Y ahora en el Mar Rojo vemos la gloria del Señor. Vemos el respaldo del Señor. Eran muchos, eran demasiados. Caminaban lento, llevaban hijos, llevaban pertenencias, llevaban ganado, llevaban rebaño. Eran muchos. Y obvio que Faraón venía en carruaje. Los iba a alcanzar, los iba a matar. Pero de repente ocurre algo. Vemos una vez más a la columna de fuego y vemos a la columna de nube. Y la columna de fuego se coloca para alumbrarle el camino a Israel para que puedan cruzar. Y la columna de nube se coloca para traerle oscuridad a Egipto, a Faraón y a todo su ejército, para que no puedan alcanzar al pueblo de Dios. Por un lado, la gloria acelera al pueblo de Dios, y por otro lado, la gloria confunde a los enemigos que le estaban persiguiendo. Alguien debería apoderarse de esa palabra en esta noche de miércoles. Que la gloria de Dios nos alumbre el camino para poder cruzar al otro lado, pero la misma gloria de Dios le cierre el camino a todos los que te persiguen, a todos los que nos persiguen, a todos los que nos oprimen. Amén. Oscuridad para el diablo y luz para la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿dónde más se manifestó? En el tabernáculo. Vamos a leer Levítico 16:2. Levítico 16:2. La nube, la Shequina de Jehová. Le dijo el Señor a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. La nube, la Shequina de Jehová. El Padre le dijo a Moisés: levanta un tabernáculo. Estaba el campamento, los atrios, el lugar santo, una cortina, y luego el lugar santísimo. Y ahí estaba el arca del pacto con el propiciatorio, la tapita. Y el Señor le dijo a Moisés que en ese lugar, sobre el arca del pacto, él iba a manifestar su gloria, a manifestar su Shequina. ¿Dónde más la vemos? La vemos más adelante en la historia. Segundo libro de Crónicas 5, versos 11 al 13. En el lugar santísimo se manifiesta la gloria. Los sacerdotes se retiraron del lugar santo. Todos los sacerdotes allí presentes, sin distinción de clases, se habían santificado. Verso 12. Todos los levitas, cantores, es decir, Asaf, Emán, Jedutún, sus hijos y sus parientes, estaban de pie en el lado este del altar, vestidos de lino fino y con címbalos, arpas y liras. Junto a ellos estaban 120 sacerdotes que tocaban la trompeta. Allí en trompeta entiéndase por shofar. Paréntesis, recuerde que el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. Y aquí hay 120 sacerdotes que tocaban la trompeta. En el Nuevo Testamento hay 120 personas escogidas sobre quienes descendió el Espíritu Santo de Dios, y sus bocas se convirtieron como en trompetas, anunciando el Evangelio de Jesucristo en diferentes idiomas, y todos podían escuchar sus voces hablando la palabra del Señor. Amén. Y es impresionante, para continuar leyendo hasta el 13, y es impresionante cómo el Señor nos trae los nombres de las personas. Asaf estaba allí, Jedutún estaba allí. ¿Me regresas por favor al verso? Muy bien. Los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales.
Y cuando tocaron y cantaron al unísono, el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre, una nube cubrió el templo del Señor. Y es que aprendemos algo aquí: cuando hay armonía, cuando hay unidad, cuando hay transparencia y pureza, como en este caso particular, entre shofaristas, músicos y cantantes, y cuando se toca la fibra del corazón de Dios, Él manifiesta su gloria. Y la Shekinah se manifestó allí, en el templo. Amén. Ahora, más adelante en Ezequiel capítulo 10, abandonó el templo en el tiempo de Ezequiel. Triste, pero es lo que la Biblia enseña, la historia enseña. Porque la gloria no se mantiene en todo lugar. La gloria no se manifiesta en todo lugar. Hay lugares donde Dios deposita su gloria, y hay lugares donde no hay gloria. No hay gloria. Bajito, bajito, bajito. Yo he ido a reuniones, a cultos, independientemente del estilo, del modelo, independientemente, donde inmediatamente te encuentras con la presencia. Pero yo he ido a muchos lugares donde no hay presencia. No hay presencia. Es como una reunión más. Es como, no sé, algo raro. ¿Y sabes qué es lo importante? Que la gente lo sabe. La gente lo sabe. Un ministro sabe cuándo predica con unción y cuándo no la hay. Un cantante sabe cuándo hay y cuándo no hay. Basta con discernirlo en el espíritu. Aún el que no entiende nada, aún el que es un recién creyente, te puede discernir. Aquí está la presencia del Señor, aquí no está la presencia del Señor, por discernimiento. Y repito, no importa el estilo, no importa el estilo. Yo recuerdo hace unos años cuando llegué a una congregación pasiva y todo el mundo estaba cantando con un himnario sentadito, pasiva. Y mientras cantaban aquel himno pasivo, yo empecé a llorar. Y yo, wow, qué gloria, qué presencia del Señor hay aquí, hay aquí. Ahora, en el nacimiento de Cristo, Lucas 2, 9 al 11, vamos a verlo. Lucas 2, 9 al 11. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Y quién estaba allí manifestándose con el anuncio? Y los ángeles, la Shekinah del Señor. En el monte de la transfiguración, ya Jesús en su ministerio terrenal, Mateo 17:5, ocurrió algo. Y es que los cielos se abrieron, Jesús está glorificado en su cuerpo, desciende Moisés, desciende Elías. Y esto fue lo que ocurrió. Mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Y allí vemos la nube otra vez, la Shekinah otra vez. Cuando Jesús ascendió, ya resucitado, en Hechos 1:9, vemos la nube otra vez, la Shekinah otra vez. Dice: habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. La Shekinah, la gloria. Cuando Cristo venga, vendrá en la Shekinah. En la misma, vamos a leer Mateo 24:30. Mateo 24:30 dice la palabra del Señor: la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre
venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vamos a otro verso, Marcos 8:38. La nube del Señor, la gloria del Señor. Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Dónde más dice la palabra del Señor que vamos a ver la Shekinah? Isaías 4, versos 5 y 6. Isaías 4, 5 y 6 dice: entonces el Señor creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego llameante durante la noche sobre el monte Sión y sobre los que allí se reúnan. Por sobre toda la gloria habrá un toldo que servirá de cobertizo para dar sombra contra el calor del día y de refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. La gloria cubre, la gloria cuida, la gloria protege. Y quiero ir a uno más, Isaías 60:19. Eso va a ocurrir durante el milenio. Dice la palabra del Señor: ya no será el sol tu luz durante el día, ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna, tu Dios será tu gloria. Y todo esto que he mencionado tiene que ver con la nube, con la Shekinah, con la gloria que acompañó a Israel durante toda la travesía en Egipto. Paréntesis. Pero me voy a adelantar. Luego de Moisés, el Padre levantó otro tipo de generación. Levantó a Josué. Y cuando Josué comenzó a liderar, se acabó el maná. Se fue la columna de nube. Se fue la columna de fuego. Y se le dieron nuevas instrucciones. Esfuérzate. Sé valiente. No temas ni desmayes. Y lo hizo vivir con esta promesa: como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y una y otra vez solamente te digo que te esfuerces y seas valiente. No tengas miedo, porque la generación de Josué no era la generación del mantengo de Moisés. La gloria peleaba por la generación de Moisés. Ahora la gloria contempla las victorias de la generación de Josué. Me adelanté un poco allí, pero vamos a la persecución de Faraón. Éxodo 14, 5 al 10. Éxodo 14, 5 al 10. Vemos a Faraón ambivalente. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro, y echando mano de su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. No pierda los detalles. Ellos iban con aire triunfal, porque van los mejores oficiales, los mejores 600 carros, más todos los demás carros. Va Faraón también, que ellos consideraban a Faraón un dios. Van con aire triunfal detrás de los israelitas.
con el corazón endurecido no han reaccionado, que van con aire triunfal detrás de Jehová, detrás de la gloria. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús le dijo a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Por qué me persigues? Si persigues a mi iglesia, me persigues a mí. Y dura cosa es dar golpes contra el aguijón. Esto no es difícil de entender. El que persigue a la iglesia persigue a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero Apóstol Marlín, ese ser humano es iglesia. Sí. Y la Biblia dice que en el cuerpo hay partes decorosas y partes indecorosas. Y las indecorosas se perfuman, se bañan. ¿Alguien me está? ¿Cuántos están entendiendo? Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Piahirot y frente a Baal-Zephón. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y lo demás ya lo expliqué, cómo la gloria del Señor los protegió. Ahora, hay desesperación en el pueblo y hay un deseo de rendirse. Leamos Éxodo 14, 11 y 12. Un deseo de rendirse. Ellos saben que Dios los llamó, ellos han visto las 10 plagas, pero hay gente que es de memoria corta. Y hay gente que se olvida de que el mismo Dios que te hizo el milagro ayer, te lo va a hacer hoy. El mismo Dios que estuvo contigo ayer, está contigo hoy. El mismo Dios que te sacó de la crisis ayer, te va a sacar hoy. Pero dice Éxodo 14, 11 y 12 lo siguiente: le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto, que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No, ya ellos se daban por muertos, mis hijos. Se daban por muertos. Vieron el Nilo convertido en sangre. Vieron los primogénitos morir. Celebraron la Pascua. Y ahora ellos están seguros que se van a morir. Por lo tanto, hay un consejo del profeta Moisés. Vamos a leer aquí en Éxodo 14 los versos 13 y 14. Dice: no tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Vamos al 15. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y dice el 16: y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Lo que está diciendo Jehová es un acto sobrenatural. Pero Moisés, te voy a usar a ti para hacerlo. Levanta tu vara, te voy a usar a ti. Y allí lo vas a leer de asignación, porque son muchos versos. Del 13 al 31 se abren las aguas del Mar Rojo. Y aquí ocurre algo muy importante, y es que Egipto murió debajo de las aguas. Paréntesis:
Cuando nosotros nos bautizamos, esto es lo que ocurre. El Egipto en nosotros, la vieja criatura, muere, queda sepultada debajo de las aguas. Es como todo un acto profético. Y luego del bautismo, lo que sale de las aguas es un hebreo. Hebreo significa el que cruza. Y en ese sentido, todos nosotros podemos llamarnos hebreos. Hemos cruzado del pecado a la pureza. Hemos cruzado de la incredulidad a la fe. Hemos cruzado de la religión a la revelación. En los hebreos. Es por esta razón que usted va a ver en la Biblia la diferencia entre judíos y hebreos. Judíos y hebreos. El judío no cree que Jesucristo es el Señor. El judío todavía vive esperando al Mesías. Cree en Jehová, pero vive esperando al Mesías, el judío. Pero el que fue judío y ahora aceptó a Cristo como su único Señor y Salvador, a ese se le llama hebreo. Por eso en el Nuevo Testamento usted va a ver una carta, que es la carta a los hebreos, que son israelitas, pero fueron israelitas que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Muy bien, quiero leerte el 14:28 para que vea el milagro. Éxodo 14:28 y luego Éxodo 15:1 para ver la alegría. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Y mira el 15:1. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, que a la letra decía: cantaré al Señor, que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Entonces noten que cuando tenían miedo se quejaban. Se quejaban contra Dios y contra Moisés. Nos hubieras dejado en Egipto para morirnos allá. Y cuando ven que las aguas del mar se abrieron y que Egipto murió, cantaban y exaltaban el nombre del Señor. Padre Santo y Padre Bueno, cualquier similitud con alguien que usted conozca, que cuando todo está bien alaba al Señor, y cuando está el momento difícil se quieren morir y pierden la fe. Que cuando todo esto es alegría me congrego, y cuando algo ocurre me molesto con Moisés y me quiero ir del campamento para Egipto otra vez. Pero eso eran ellos. Eso eran ellos. Eso eran ellos. Muy bien. Ahora venga conmigo a Éxodo 15, 22 al 26. Porque ahora se encuentran con unas aguas amargas. Se conocen las aguas amargas de Mara. Mara significa amargura. Pero aquí ocurre un milagro, porque el Señor le da una orden. Dice la Biblia: Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés. Yo le doy tantas gracias a Dios por Ciudad de Avivamiento, porque si yo fuera Moisés, si Apóstol Carlos fuera Moisés, con esta congregación que el Señor le asignó, yo no sé qué sería de nuestras vidas. Porque aquí los vemos murmurando otra vez. Le voy a explicar. Pero bendito sea el Señor, no acaban de ver cómo se abren las aguas del Mar Rojo. No estaban cantando, no estaban celebrando. ¿Qué pasó? Pues hay que seguir caminando. Pues ahora hay 3 días sin agua. Pero no te mató el Mar Rojo, te van a matar 3 días de ayuno. Ahora llegan a las aguas.
son amargas. Murmuración en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Santo Jesús. Y allí ocurre algo. Se supone que entendieran que Dios es un Dios de milagros. Allí están las aguas amargas, pero hay una instrucción. Toma un árbol, el árbol bueno, le dio estatutos, los probó, y ahora se les revela: yo soy el Dios de tu salud. Yo soy el Dios que te sana. Yo soy tu médico durante toda esta travesía. Yo soy tu médico, yo soy el que te sana. Ahora, en Éxodo 16:4, no solamente le da agua, le convierte el agua amarga en dulce y le demuestra el poder, sino que ahora hay alimentación que desciende del cielo. 16:4 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? El pan tenía que ser su ración diaria, porque todos los días iba a caer pan del cielo. El maná, por 40 años tuvieron alimentación de maná. Pero termino mi clase de esta noche de esta manera: que nunca seamos una congregación quejosa, que nunca seamos una congregación murmuradora, que nunca seamos una congregación tan emocional, que cuando entendemos que se nos complace y que todo está bien, alabamos al Señor. Y cuando el agua está amarga, y cuando me canso del pan, del maná que Dios me da, comienzo a quejarme. La multitud se quejaba de también. Voy a leer Éxodo 16, 2 y 3. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón: ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído a nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Bueno, el maná no le gustaba y la ración no le daba seguridad, porque era su ración de cada día. Pero en el capítulo 16, versos 14 y 15, escúchame bien, era un milagro, era un milagro. Dice la palabra del Señor: al desaparecer el rocío sobre el desierto, quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? Moisés les respondió: es el pan que el Señor les da para comer. El 16 dice: y estas son las órdenes que el Señor me ha dado: recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. 17. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió
la cantidad necesaria. ¿Está entendiendo el milagro? Entonces Moisés les dijo: nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. El Señor quiere desarrollarle fe, pero ellos como que no tienen fe. ¿Cómo era el maná? Era como una semilla de cilantro, blanco, plano, sabor de hojuelas con miel. Así se alimentaron por 40 años. Ese maná tenía las vitaminas, los minerales, las proteínas, todo lo que el cuerpo necesitaba, porque el Señor le acababa de decir: yo soy tu médico, yo te doy salud. Así que era un maná que descendía del cielo. Era un maná milagroso, un maná que los mantenía en perfecta salud. Bueno, se quejaron, pero termino. El maná cesó con una nueva generación, con la generación de Josué, que sembraba, trabajaba, sudaba y cosechaba. Vamos a estar de pies en esta hora. ¿Estamos felices? ¿Cuántos están listos para mañana? ¿Me ayudan a compartir la promoción en las redes sociales? Alguien necesita un milagro, alguien necesita una palabra, una respuesta del Señor. Padre, gracias por esta noche. Gracias por cada una de tus enseñanzas. Espíritu Santo de Dios, envía ángeles, no solamente para que nos guarden y nos protejan a nosotros, donde quiera que vayamos esta noche, hacia nuestros hogares, sino, Señor, envía ángeles que cuiden a todos los ministros que en este momento están volando en avión. Señor, mira al apóstol David Gómez, que de la selva del Perú está viajando a Puerto Rico, a la expectativa de un encuentro más contigo, con una experiencia con tu gloria. Mira a todos aquellos que vienen en automóvil. Mira, Señor, las oraciones de todos. Padre, mañana trae con bien a Ponce, a la profeta Esther Aguarón, a su equipo de trabajo. Y nosotros hemos orado y clamamos una vez más a ti para ver y sentir la manifestación de tu Shekinah, para discernir tu gloria, para ver lo sobrenatural. Y toda alabanza siempre es tuya. Amén, amén y amén. Gracias por acompañarnos hasta aquí. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo, y presionar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Ora, cree y camina en todo lo que Dios ha dicho para ti.